encantado de teneros aquí. Vamos, como sabéis, a presentar. Yo es que pensaba, ahora me preguntaba, pensaba que había venido un editor y que le tocaba a él hacer todo esto, o sea que voy a improvisar esta parte. Pues bueno, vamos a presentar el último libro, como sabéis, de Javier García Rodríguez, La mano izquierda es la que mata, lo tenéis aquí expuesto por la librería. Y, en fin, yo lo primero que quiero decir, ya sé que es un tópico, pero además es pura cortesía y creo que hay que hacerlo así, lo primero que quiero hacer es agradecer esta invitación que me hizo Javier a presentar su último libro, porque para mí, desde luego que es un placer, pero no es solo un placer, yo os digo de verdad que es un auténtico honor. Para mí estar aquí en un libro, en una presentación de un libro suyo es un auténtico honor, y además en una librería, os tengo que decir, y ahora que saludaba a Marta, es una librería en la que siempre me he sentido muy a gusto. Hay otras, pero en esta me he sentido siempre especialmente a gusto. Y además es una librería en la que tuve el privilegio, y lo digo así, de conseguir que una vez, y alguno de vosotros que estaba conmigo aquel día, que una vez nos la reservaran para cenar. Es decir, cerraron la librería y a un grupo de profesores de la facultad, que veníamos a hacer un seminario, pues conseguimos con Antonio Ramírez que tuviera ese detalle. Nos la cerraron y estuvimos aquí solos en esta librería, hablando, por supuesto comiendo y bebiendo vino, pero hablando de literatura. No os podéis imaginar, yo es que tengo muy buen recuerdo de aquel día, hablando de gente que podía estar espiándote desde las estanterías, ¿no? Hablando de Kafka, de Flaubert, de Tolstoy, de Góngora, de Borges. Ya sé que alguien estará pensando que Borges no te podía espiar porque era ciego. Pero bueno, todos los otros estaban muertos, tampoco nos podían espiar. Quiero decir que es una manera de hablar, ¿no? Una manera de decir que estaba a gusto en esta librería, he pasado horas muy agradables. Y encima, pues para mí también es una gran noticia que me toque estar aquí junto a Sabino Méndez, de quien ahora lo hablábamos, pero yo no me atrevería jamás a decir que fue alumno mío, porque yo creo que a Sabino no se le puede enseñar nada de literatura, su curiosidad insaciable hace que prácticamente lo sepa todo de literatura, pero sí diré, para presumir un poco, que fue estudiante en una de mis asignaturas hace mucho tiempo, y ahora lo recordábamos. Yo recuerdo que hablábamos de novela, teoría de la novela, novela policíaca, y ya veía que sabía más que yo de novela policíaca, por eso digo que enseñarle más bien poco. Pero para mí es todo un orgullo poder recordar esto de vez en cuando, ¿no? Que lo tuve matriculado en una asignatura. Y además, aunque yo hoy no haya venido a hablar de mi libro, lógicamente, sí quiero decir que acabo de publicar un libro que tiene mucho que ver con el mundo de la música, y yo tengo que confesar, aprovechando que él está aquí, que hay partes enteras de ese libro que yo no habría podido escribir si no me hubiera estado guiando Sabino desde alguno de sus libros, como Corre, Rocker o Limusinas y Estrellas. De verdad que sin su guía y la seguridad que te genera saber que él dice aquello, pues para mí era una autoridad, y me he atrevido a escribir algunas cosas relacionadas con esos libros, ¿no? Tengo que decir además que hace unos años a mí me dio por investigar, y luego acabé publicando un trabajo también, un libro, sobre investigar sobre los libros de autoayuda. Y tengo que reconocer que durante toda esa época me perseguía una frase de una canción de Sabino, que a mí, mira que le iba leyendo autoayuda y siempre me parecía que esa frase era muy superior a todo lo que leía de autoayuda, ¿no? La frase en cuestión era, como te imaginas, yo para ser feliz quiero un camión. Y yo pensaba, pues claro que sí, ¿no? Ya basta de tanta tontería de recetas sobre la felicidad, ¿no? Que nos la sirven de esta manera, ¿verdad? Bueno, hace unos meses recibí un correo electrónico bastante misterioso de un tal Javier García Rodríguez, que solo decía: se encontraron un día en el centro Niemeyer de Avilés y hablaron de la buena gente que hay por el mundo, y quedaron en un próximo encuentro a 3 bandas, en cuanto se pueda. Y no entendí nada, claro. Pero entonces me di cuenta que había un adjunto, por suerte, porque si no había pensado, no sé qué le pasa. Abrí el adjunto y apareció de repente una fotografía en la que salían ellos dos, Sabino Méndez y Javier García, ¿no? Y entonces, claro, lo entendí todo, y ahora pues celebro que aquel mail fuera profético y que se haya producido efectivamente este encuentro, ¿no? Yo tengo que decir que a Javier lo conocí primero en su faceta de profesor de teoría de la literatura y literatura comparada. Lo conocí, por tanto, como colega en unos seminarios que anualmente organizaba otro querido colega nuestro, que era el profesor Túa Blesa, en Zaragoza. Y yo supongo que seguramente es por el buen rollo que siempre desprende Túa. Debió ser eso, el buen rollo, lo que hizo que inmediatamente conectáramos allí en Zaragoza, ¿no? Y eso pues me hizo interesar más por sus trabajos y también por la otra faceta, la faceta que nos convoca hoy aquí, ¿no? La faceta de escritor.
Yo leí primero Barra Americana, un libro que compré el día de su presentación en esta misma librería, un libro que presentó Sergio Gaspar, y aprovecho pues para decir que eso es lo que normalmente se hace en las presentaciones de los libros, comprar el libro. Y bueno, perdonadme la impertinencia, pero es verdad. Y bueno, luego fui leyendo otras cosas después de Barra Americana, Mutatis Mutandis, Literatura con Paradiña, que es un libro que he tenido el placer de reseñar para Tropelías. Y leyendo ahora La mano izquierda es la que mata, pues lo primero pues, que yo quiero destacar, porque es lo primero que vi, es la enorme coherencia interna del proyecto literario de Javier. La enorme coherencia interna. Quiero decir que se advierte en ese proyecto toda una serie de estilemas que para mí ya son una auténtica marca de la casa. Es decir, yo voy observando en los distintos libros de Javier unos mismos temas, unos mismos motivos, unos mismos recursos que van apareciendo y sin embargo siempre saben a nuevo. Siempre saben a nuevo, a algo original, algo que además fácilmente te arranca una sonrisa, muy fácilmente, y cuando tú te preguntas, bueno, ¿de qué me estoy riendo exactamente?, te das cuenta de que hay un gesto irónico sobrevolando siempre las páginas de los libros de Javier, y en este eso es muy evidente, ese gesto irónico. Todos sabéis que la ironía es un arma, pues bueno, que solo puede utilizar bien la gente inteligente, y que los que no son tan inteligentes muchas veces quedan fuera de juego, delante de un gesto irónico. La ironía necesita cómplices, todos lo sabemos, la ironía necesita gente que entienda no el sentido literal de lo que se está diciendo, sino el sentido intencional de lo que se ha querido decir con lo que se está diciendo. Y claro, quien se queda solo con el sentido literal, pues se pierde todo el juego irónico, ¿no? Pensando en ese personaje que se inventa siempre un hablante irónico y al que le hace decir cosas con las que él mismo no está de acuerdo, pero además lo hace pensando que la gente se dará cuenta de que no está de acuerdo, aunque escuchen su voz que no es eso lo que él piensa, pues pensando en esto hay una ironóloga que a mí me interesa mucho, Graciela Reyes, que resume perfectamente este gesto, la maniobra fundamental de todo gesto irónico. Y ella dice, el hablante irónico se hace el tonto, su fracaso es que lo confundan con el tonto. Bien, yo explico esto porque me parece que ser el cómplice, si queréis el lector modelo, que el libro de Javier necesita para comprender esos gestos irónicos y muchas otras cosas que pasan en este libro, pues ser ese cómplice no siempre es fácil. No siempre es fácil porque el proyecto, ya hablo en general, no solo de este libro, el proyecto literario de Javier a mí me parece ahora ya uno de los ejemplos más brillantes de una tendencia que cada vez se está cultivando más en la literatura actual, y que consiste básicamente en introducir de una forma muy hábil la teoría literaria en la ficción. Por supuesto que detrás hay toda una tradición metafictiva, como todo el mundo sabe, ¿no? Detrás está desde el Quijote, el Tristram Shandy, Jacques Le Fataliste y todas esas obras a las que Pavel denominaba la novela lúdica, que demostraron que el discurso literario pues, puede contar muchas cosas, y entre ellas está obviamente la posibilidad de contarse a sí mismo, ¿no? Quien lea, por ejemplo, en este libro último de Javier, quien lea el texto titulado Yo tuve un hermano, o el texto que en su título incorpora un paréntesis con la expresión materiales para un relato, verá que esta lección de toda esa novela lúdica, esta lección Javier la aprendió muy bien, y yo creo que vamos, aprueba con nota muy alta. De hecho, yo me atrevería a decir que las claves de lo que pasa en este libro están en esos relatos explicitadas, ¿no? En la actualidad, claro, pienso en la poesía pospoética, en Antonio Orejudo, pienso en un novelista, en una obra, más que en un novelista, en una obra que Javier y Mary Torres me recomendaron hace algún tiempo, que era La séptima función del lenguaje, de Laurent Binet. Pues en la actualidad este tipo de ejercicios pues se hacen aprovechando las aportaciones de la teoría literaria y también del pensamiento posmoderno, ¿no? Y todo se complica, todo se vuelve algo más sofisticado, y por tanto ya no todo el mundo puede hacer este tipo de gestos, y tampoco lógicamente todo el mundo puede entenderlos, ¿no? Por eso creo que el primer mérito de Javier consiste en una habilidad que él tiene especial para jugar desde la ficción con teorías y con autores que él conoce perfectamente, y en aprovechar todo ese material, pero no para dárselas de erudito, ¿no?, que sería una ingenuidad, sino para trasladarlo, todo ese material, a otro ámbito y otorgarle allí otra función, una función que se pone claramente al servicio de un proyecto literario muy personal, que, como digo, está siempre animado claramente por la ironía, y yo diría que muchísimas veces también por el humor, ¿no?
De ahí que a veces la referencia a un autor pues esté allí no para explicar el pensamiento de ese autor, sino simplemente para provocar un juego de palabras bastante conceptista, diría yo, no pensando tanto en el conceptismo tradicional, sino un conceptismo a los Joyce, para que nos entendamos, ¿no?